En el video de hoy veremos algunas demostraciones. En este apartado de física 1 estuvimos revisando el movimiento en una dimensión, entonces pues vamos a tratar de generalizar ciertas expresiones para las posibles situaciones que nos podamos encontrar en este tipo de problemas. A veces cuando se explica algunos temas simplemente se dan las fórmulas y queda un poquito ambiguo el origen de estas. Entonces, a veces creo que es muy necesario ver el origen de todas ellas. De esta manera, pues las podemos comprender mejor y pues las usamos mejor. Bueno, usamos mejor las fórmulas a la hora de pues, hacer un problema. Entonces, la idea general es esta. Vamos a tratar de generar expresiones que se aplican para cualquier caso y pues vamos a partir de esta situación. Tenemos primero mi sistema de referencia. Tengo el eje t, el eje x y aquí tengo una función. Esta función es una función de la posición en el tiempo. Esta es la línea, pues, la línea azul. Y vemos que hay un punto P aquí y un punto Q aquí. Entonces, si veo cuánto se desplaza desde el punto P al Q, veo que se mueve cierta cantidad X en un cierto intervalo de tiempo. Aquí solamente están los delta t y delta x, no hay ninguna medida, simplemente está de esa forma. Entonces, pues yo sé que la velocidad media, al menos en x, va a ser pues cuánto me desplazo entre el intervalo de tiempo que pasa pues en esa situación. Y, y todo está bien hasta ese momento, pero normalmente a mí lo que me interesa es pues calcular la velocidad instantánea en cada punto. Entonces, nuevamente, si hacemos, bueno, si nos acercamos al dibujo, podemos ver que esa línea que une a P y a Q está sostenida por un cierto ángulo. Esta línea roja remarcada pues es la tangente al punto, por ejemplo, P, ¿sí? Bueno, a ese ángulo. Entonces, pues vamos a ver la situación y vamos a tratar de entenderla a partir de esto. Ok, entonces, ¿qué tengo? Yo tengo que, si hago un zoom a la situación, veo esto, veo mi función azul y mi desplazamiento x lo hago más pequeño y pues si hago el desplazamiento x más pequeño también tiene que hacerse el desplazamiento t más pequeño. Bueno, estrictamente es al revés, primero el t y en consecuencia de ello el desplazamiento en x se hace más pequeño. Entonces, pues de esa forma yo calculo mi velocidad instantánea cerrando cada vez más eh, el pedacito este de P a Q. Entonces, si yo lo cierro más, pues estoy calculando mi velocidad en una región más situada dentro de la misma función. Entonces, pues la expresión general es esta, la que está aquí arriba, y es que la velocidad instantánea en ese punto es el límite cuando mi delta del tiempo se va a cero. ¿De quién? Pues de la velocidad promedio que yo tenía, delta x en delta t. ¿Y qué obtengo? Pues obtengo, bueno, aquí es mi punto P, mi punto Q, se me olvidó decirlo, y tengo que, entonces la velocidad instantánea va a ser pues la derivada con respecto a t de la posición x. Eh, Recordemos que la derivada pues es esto, ¿no? El límite cuando mi delta tiempo pues tiende a cero de la expresión. Entonces así es como obtengo una fórmula general para pues la velocidad en cualquier punto y esta velocidad pues será la instantánea. Entonces pues vamos a hacer exactamente lo mismo pero para la aceleración. Recordemos que la aceleración es un cambio de velocidad entre un cambio del tiempo. Entonces, pues si yo aplico el límite cuando el delta tiempo tiende a cero, estoy haciendo, bueno, estoy refiriéndome a una situación como la anterior, como la de la velocidad. ¿Y qué obtengo? Pues obtengo pues la aceleración instantánea en ese punto. Y tengo que esta aceleración es la derivada con respecto al tiempo, pues de mi velocidad en ese punto. Y de esa manera obtengo una expresión tanto para velocidad como para la aceleración. Ok, entonces, pues en situaciones generales no es un plano como está aquí, no solamente tengo una componente, sino que estoy en el espacio. Entonces, pues dibujo mi espacio, mi eje X, Y, aquí faltó el eje Z, aquí es el eje Z.
y pues tengo una función cualquiera, ¿no? La función cualquiera la tengo representada por la línea azul, es esta. En realidad tiene componentes en todos lados y pues un punto P cualquiera lo puedo, bueno, lo puedo medir bajo este parámetro R, donde R pues es mi vector posición y yo tengo que R es una posición X en Y, una posición Y en J y una posición Z en K. Simplemente lo descompongo en cada componente. Entonces, pues la idea general de velocidad y aceleración son exactamente las mismas, tanto en el plano como para el espacio. Tengo que la velocidad instantánea en todos los puntos, bueno, en cada punto va a ser pues la derivada con respecto al tiempo de mi vector posición en ese punto. Lo mismo para la aceleración instantánea será la derivada con respecto al tiempo pues de la velocidad. Entonces, de esa manera pues obtengo esto. Sí, obtengo esto. Aquí mi vector posición lo estoy descomponiendo como acá arriba. Y tengo que la velocidad instantánea pues será la derivada con respecto al tiempo de x en y, de y en j, de z en k. Y pues esto es la velocidad en x, esto es la velocidad en y esto es la velocidad en z. Para la velocidad obtengo esa expresión y pues para la aceleración obtengo una expresión similar, simplemente pues derivando la velocidad en x, en y y en z. Y esta será en i, en j y en k. Entonces aquí tengo mis dos expresiones generales, tanto para velocidad como para aceleración. Y de aquí pues para calcular simplemente la magnitud de la velocidad pues hacemos magnitud en ambos lados y tenemos que la magnitud de la velocidad será pues simplemente la raíz cuadrada de cada una de las componentes de la base al cuadrado, así como para la aceleración. La aceleración en magnitud será la raíz cuadrada de cada una de las componentes y j y k al cuadrado. Ahora que encontramos expresiones generales tanto para velocidad como para aceleración, pues vamos a analizar un movimiento muy simple. Veremos el caso más sencillo e iremos escalando en dificultad, hallando pues expresiones, ¿no? Que es la idea de este video. Entonces, el movimiento más simple es cuando mi aceleración es igual con cero. Una aceleración igual con cero no significa que mis velocidades sean cero. Las velocidades pueden ser constantes en el tiempo, ya están dadas. Eh, entonces, pues vamos a analizar ese caso. Y yo tengo, bueno, yo parto de las expresiones que dije anteriormente, que la derivada de la posición en x es la velocidad en x, la derivada de la posición y con respecto al tiempo, pues es la velocidad en y lo mismo para z. Entonces de aquí, este delta, bueno, este diferencial de t lo paso multiplicando al otro lado en cada caso y obtengo esto. Un cambio de la posición tanto en x, y y z es la velocidad x, y, z por un cambio del tiempo en cada caso. ¿Qué hacemos? Pues integramos simplemente y lo que obtengo es que la posición es igual a una velocidad, bueno, la velocidad de acuerdo a esa posición, bueno, en x, por tiempo más una constante. Lo mismo para y y para z. Esta constante C1, C2 y C3 son constantes de integración y estas no las puedo determinar a menos de que yo conozca pues las condiciones iniciales de frontera. Para el caso particular yo digo que pues si C1 es igual a C2 y esta es igual a C3 y son cero, o sea que parten desde el origen, pues yo obtengo que la posición en x, y y z está dado simplemente por la velocidad en x, y y z por el tiempo. Y aquí ya me deshago de las constantes. ¿Por qué? Porque dije que parto del reposo. Y ok, estas son expresiones para las posiciones. ¿Cómo funciona la velocidad del tiempo? Listo. Entonces, ahora, ese fue el caso más sencillo. Ahora vamos a analizar el caso donde mi aceleración es constante. Es una aceleración diferente de cero, pero es una aceleración constante, o sea, siempre es la misma. Siempre es la misma. Y este es el caso cuando tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para simplificar un poquito las ecuaciones simplemente es en vez de considerar a mi vector posición r, pues simplemente voy a considerar una sola componente. En este caso me estoy refiriendo solamente a la aceleración en x. Y aquí ya no voy a escribir vectores, simplemente lo voy a decir como una aceleración
en X. Ok, entonces primero vamos a partir de la expresión de la aceleración. Y yo tengo que la aceleración en X pues es simplemente la derivada con respecto al tiempo de la velocidad en X. ¿Y qué hacemos? Bueno, este diferencial de t lo paso del otro lado multiplicando y obtengo esto. Un cambio de velocidad es igual a la aceleración por un cambio en el tiempo. Entonces lo que sigue es pues integrar y a ver qué pasa. Si yo integro de este lado, simplemente me quedo con mi velocidad en x, y del otro lado pues la integral pasa a integrar el diferencial de tiempo. ¿Por qué? Porque mi aceleración x es una constante, aquí arriba lo dije. Entonces, pues si yo hago la integral, yo obtengo que la velocidad en x es la aceleración en x por el tiempo de aquí, de esta integral, más una constante c1. Esta constante c es una constante de integración y está saliendo porque mi integral no está definida. Entonces, pues esta constante C1 dependerá de las condiciones de frontera de mi problema. Bueno, esta es la expresión general, listo. Y yo tengo lo que ya dije, que es una constante de integración. Pero pues yo voy a suponer que en un tiempo t igual con 0, la velocidad será una velocidad de 0 en x, una velocidad inicial. Llamémosla de esa forma. Simplemente evalúo la ecuación. Tengo que la velocidad en x en un tiempo 0 es la aceleración por tiempo 0 más c1. Y esto dije que es la velocidad inicial. De aquí obtengo que la constante c1 es la velocidad inicial. Entonces la constante simplemente la pongo en la ecuación anterior y me queda esta expresión general. Tengo que la velocidad en cualquier punto se relaciona con la aceleración, con el tiempo y con la velocidad inicial. Aquí tengo velocidad, tiempo y aceleración. Y es una expresión muy general. Y esa expresión pues vamos a llamarla 1 y la vamos a guardar por ahí. Ok, si yo de esta ecuación quiero saber ahora la posición, pues simplemente vuelvo a integrar, pero ahora integro la velocidad. Recordemos que para la velocidad era la derivada con respecto a la posición. Entonces ahora, para sacar la posición, pues simplemente integro la velocidad. Y bueno, está esto. La derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad, ¿no? Entonces paso mi diferencial de tiempo del otro lado e integro. Integral en un lado, integral del otro lado. Y yo tengo que la posición es igual a esta integral, pero de la situación anterior yo sé que la velocidad es esto. Esto lo acabo de encontrar. Entonces simplemente la sustituyo en lo que voy a integrar y me queda de esta forma. Desarrollando esa integral tengo que la posición x es igual a un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Aquí simplemente se está integrando con respecto al tiempo. La velocidad inicial por t más una constante c2. Y pues esa constante c2 nuevamente es una condición de frontera. Y la voy a encontrar con las condiciones iniciales. Entonces aquí para fines prácticos únicamente, suponemos que la partícula parte del origen, es decir, que en un tiempo cero tenía una posición cero. Entonces, si sustituimos eso como lo hicimos en el caso anterior, me da que la constante C2 es igual con cero. Y obtenemos la segunda expresión general, una posición que depende tanto de la velocidad inicial como de la aceleración y el tiempo. Y bueno, otra parte sería suponer que en un tiempo cero, o sea, en un inicio, pues no parte del origen, sino de una posición x inicial. Si es ese el caso, mi constante de integración C2 no sería cero, sería una x inicial. Y esta expresión de aquí abajo sería un poquito más general que la anterior. Pero pues nos vamos a quedar con esta que está aquí, con la que está encerrada en el cuadro rojo. Y esa es mi segunda expresión importante. Ok, entonces ya sé la velocidad, ya sé la posición y ahora lo que me interesa, o bueno, me pregunto el cómo determinar la velocidad para cualquier valor de x. ¿Qué hago? Bueno, en este caso voy a partir de la expresión de la aceleración. Yo sé que la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de mi velocidad en x y en x, ¿sí?
y lo que voy a hacer es multiplicarlo por un 1. Este 1 va a tener esta característica, es un diferencial de x dividido entre un diferencial de x. Y lo hago de esta forma porque me conviene hacerlo, y es que más adelante, bueno, y es que lo que me están pidiendo es relacionar velocidad y posición. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta por qué elegimos este 1. Ok, esto es cierto, sigue siendo la misma cantidad que acá arriba, pero yo puedo intercambiar los operadores, y lo que obtengo es que este de x lo paso para el otro lado y este de t lo paso para el otro lado. De aquí me queda la derivada de la velocidad con respecto a la posición y la derivada de la posición con respecto al tiempo. Yo sé que esto de aquí, lo último, es una velocidad. ¿Qué velocidad es? Pues es la velocidad en x. Entonces mi aceleración me queda de esta forma. Aceleración es igual a la velocidad en x por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. ¿Qué hacemos? Este diferencial de x lo paso multiplicando, como en los casos anteriores, e integramos. Integral en ambos lados, pero ahora pues esta integral la voy a hacer definida. Yo tengo que, si parto de una posición inicial, pues voy a partir de esa posición con una velocidad inicial. Voy a llegar a una posición final con una velocidad final. Entonces esos son mis límites de integración y hago la integral. De este lado me queda la aceleración en x por x, y del otro lado me queda un medio, aquí me falta un 2, aquí está, un medio de la velocidad en x al cuadrado, evaluando desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Simplemente vamos a evaluar eso y me queda esta expresión. Y pues este 2 pasa para otro lado multiplicando y tengo esta última expresión. Esta expresión es la tercera expresión general, y aquí tengo relacionado tanto las velocidades como la aceleración y la posición. Notemos que aquí no hay tiempo. ¿Cómo llego a esta expresión? Lo hacemos de dos caminos. Uno, por integración, que es el que acabamos de analizar. Y dos, por sustitución. Simplemente eliminamos el tiempo de las ecuaciones anteriores y debemos llegar exactamente a la misma expresión. Bien, estas tres expresiones que encontramos son pues las reglas, por así decirlo, de oro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y pues son estas, ¿no? Uno, 2 y 3, como ya lo dije. Y son estas. Ok, aquí en esta segunda, en la posición, estoy considerando que estoy partiendo de una posición inicial. Recordemos que antes no teníamos esto, simplemente teníamos de aquí para acá. Y bueno, otra cosa que hay que analizar es que pues la caída libre también es movimiento en una dimensión, y es que pues un objeto está cayendo. Entonces, para analizar el caso de la caída libre, podemos usar exactamente las mismas expresiones haciendo pues estos cambios de variable. Una velocidad en x ahora pasa a ser una velocidad en y, una velocidad en x inicial pasa a ser una velocidad en y inicial, y la aceleración en x ahora pasa a ser pues la aceleración g. En este caso tiene signo negativo porque es una aceleración que va apuntando hacia abajo. Ok, entonces haciendo esos cambios de variable obtenemos estas expresiones que están aquí, y ya, sería todo. Entonces, pues en este video lo que hicimos fue hacer las demostraciones del por qué estas expresiones, estas que usamos, tienen esa forma. Otra cosa que es importante recalcar es que estas solamente sirven cuando nuestra aceleración es constante, pero pues podemos encontrarnos problemas en donde esta no lo sea, donde esta sea variable. ¿Y cómo los resolvemos? Pues hay que plantear nuevamente nuestras expresiones e integrarlas, pero ahora tomando pues nuestra aceleración como una variable más. Entonces, lógicamente obtendremos expresiones diferentes que se apliquen exactamente al caso que estamos buscando, y ya, simplemente aplicamos. Entonces, como conclusión general, antes de que hagas un problema y evalúes números solo por evaluar, pues hay que preguntarse, ¿estas expresiones sirven para mi problema? Sí, las uso. No, reconsidero el planteamiento de cada una, así como lo dije, integrar nuevamente, considerando variables aquellas cosas que
pues son variables.